Ok, bueno, bienvenidos a nuestro conversatorio. Es una bendición poder contar con ustedes y estamos agradecidos al Señor por la oportunidad que nos da de estar compartiendo, de estar juntos. Y vamos a iniciar nuestro conversatorio con una palabra de oración y damos inicio a este tiempo que esperamos aprovechar lo máximo posible. Bueno, Padre Celestial, te damos las gracias, mi Dios, en esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, mi Dios, por tu amor y por tu fidelidad para con nuestras vidas. Gracias por la vida de cada una de las personas que se están conectando. Gracias por aquellos que se van a conectar más adelante, en otro momento. Queremos bendecirte, Señor, y queremos que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, nos pueda guiar y que esta palabra que hoy se comparte pueda ser una palabra de fortaleza, de ánimo, de reflexión y nos ayude a valorar el gran poder que tiene tu palabra en medio de las circunstancias que nos toque a nosotros vivir, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús y declaramos tu paz en este tiempo. Amén y amén. Bueno, yo me voy a permitir compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si la ven, me ayudan allí. ¿Ok? ¿Se ve allí la pantalla? Sí, pastor. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco a manera de introducción. Esta clase la estamos dando dentro del marco del Centro de Formación Ministerial y Profesional Abba Padre, que en mi caso yo dirijo. Y les hablaré un poco, bueno, los que no me conocen, allí están mis números de teléfono, lo que sería el WhatsApp, el Instagram, los correos electrónicos. Soy pastor, soy psicólogo, soy educador. Tengo que fui llamado al ministerio en la iglesia Las Acacias, donde yo inicié el ministerio en el año 1991. Ya tenemos algunas lunas, después de eso. Y tengo más de 20 años como psicólogo y sirviendo en la educación teológica. El centro de formación que yo presido es un centro de formación ministerial. Empezamos a trabajar ya hace 20 años en Venezuela, sobre todo dando formación a pastores. Y para eso nosotros hicimos o tenemos un acuerdo, un convenio con el Centro de Capacitación Bíblico para Pastores que está en Georgia, está en California, perdón, está en Georgia. Y el currículum de ellos, que es un currículum basado en la formación pastoral, logramos hacer un acuerdo y esas son básicamente las materias que nosotros estamos dictando en este momento. Entonces, esta es nuestra agenda que tenemos acá. Voy a hablarles un poquito de las actividades del Centro de Formación Ministerial Abba Padre para iniciar y luego vamos a dar un tiempo acerca de sus expectativas y vamos a estar tocando estos puntos. Primero vamos a hablar algo acerca de una investigación que hay acerca de qué dificultades tiene la población cristiana en el impacto que tienen las escrituras en la vida de nosotros. Luego vamos a hablar de las limitaciones físicas y orgánicas de los traumas. Vamos a hablar un poquito de lo que es el sufrimiento como tal. Después vamos a exponer lo que la teología dice de la suficiencia de las escrituras. Y el tercer tema es qué implicaciones tiene esa suficiencia de las escrituras en el abordaje de el sufrimiento o de la consejería del sufrimiento. Estos son nuestros próximos cursos para los que estén interesados. Vamos a dar un curso intensivo de consejería bíblica del matrimonio y la familia. Vamos a hablar de las etapas de la pareja, de la relación de pareja, del aspecto de las relaciones conyugales en la familia. Y vamos a estar examinando también los diferentes problemas que tienen las familias en estos tiempos que estamos viviendo.
y a la vez vamos a hacer un análisis de lo que se llama la teoría de sistemas, pero filtrándola por la palabra de Dios y cómo se aplica esta teoría de sistemas a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ese va a ser el curso, va a ser el sábado 7 y el sábado 14 de 9 a 12. También vamos a estar dando a partir del 28 de junio, cada 15 días, un curso de hermenéutica bíblica, cómo interpretar la Biblia. Y los días lunes, empezando el lunes 16 de junio, juntamente con mi esposa, yo estaré dando un curso de lo que es la doctrina bíblica. Vamos a estudiar las 10 principales doctrinas. Una de esas doctrinas hoy la vamos a ver de una manera rápida, que es la doctrina de la suficiencia y de la inerrancia de la Biblia. Serían doctrinas bíblicas teológicas que son comunes a todas las denominaciones cristianas. Y mi esposa va a estar dando un curso el mismo lunes, pero en otro horario. Yo estaré trabajando de 4 a 6 p.m. Para algunos alumnos acá de Dominicana. Mi esposa va a estar trabajando de 7 a 9 con el tema principio y métodos de enseñanza. Ella es educadora, tiene un doctorado en educación y va a abordar esto, pero desde Jesús como maestro. Y luego yo estaré dando el mismo curso de doctrina ya en la noche para los hermanos que están en California. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la suficiencia de las escrituras, que es el tema que nos toca hoy, es un tema que a mí me llama poderosamente la atención, cómo aplicar esta doctrina en la consejería bíblica y en el abordaje del sufrimiento. Y quise colocar una frase allí de Abraham Lincoln antes de desarrollar el tema. Él dice, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Entonces, eso es lo que nos dice Abraham Lincoln. Yo quería preguntarles a ustedes, el que quiera participar puede levantar la manito, ¿ok? Quería preguntarles, ¿qué le llamó la atención de este tema? ¿Qué le llamó la atención del tema de la suficiencia de las escrituras y su aplicación en la consejería bíblica? Y específicamente ante el tema del sufrimiento. Yo le voy a decir por qué yo lo elegí el tema. Pero me gustaría escucharles, al que quiera, a manera de introducción. ¿Qué te llamó la atención de esto? ¿Te quiere? Levanta la mano, puede poner su micrófono con toda libertad y nos comenta. A ver, ¿quién se anima? Ivette, muy bien, Ivette, te escucho. Em, yo estoy participando del programa de los miércoles Ok, y como he decidido, un ejemplo, hacer cambios en mi vida, quiero asociarme más y todas las cosas, un ejemplo que usted imparta o lo que sea, son de crecimiento personal y creo que me favorecerían en los cambios que yo quiero crear en mi vida. excelente, Ivette. Gracias, Ivette. Que bueno, eres del grupo entonces de Serenidad que tenemos los miércoles. Sí, Excelente, bienvenida. Entonces, Ivette está dispuesta a cambiar, ¿verdad? A aprender y a crecer. Muy bien. Ok, estamos haciendo una pregunta. Bienvenido, Pastor Eleazar Salvatierra, de los Valles del Tuy, de Venezuela. Estamos preguntando qué le llamó la atención de este tema, suficiencia de las escrituras y consejería ante el sufrimiento. El que quiera, vamos a dar 2 personas más que nos den su comentario. ¿Por qué elegiste o te llamó la atención este tema? A ver, ¿quién se anima? Si quieres hablar, Eliazar, tienes que poner el micrófono para que se te Así me, escuche. oh, ¿me escucha? Ahí sí te escucho. Ok, mi hermano. Primero, buenas noches para todos mis hermanos aquí. Estoy en la ciudad de Caracas, Hasta en pero Caracas. estoy trabajando en diferentes iglesias donde yo estuve apoyando, estuve sembrando y ahora ya por mi tiempo, por mi edad, me dedico a visitar todas esas iglesias y ayudarles. Y ayudo en la consejería desde hace muchos años. Mis estudios en el seminario fueron de asesoría pastoral y quiero aprender mucho de mi hermano José Gregorio Liendo, que es mi hermano
mi amigo y es como un hijo para mí. Amén. Eso Gracias, me motivó Eleazar. muchísimo, José. Reencontrarnos, ¿verdad? Teníamos unos añitos que no nos veíamos. Añísimo, anduvimos mucho tiempo juntos, hermano, Así es. con la ozono, ¿te acuerdas? Señor, gracias. Dios te bendiga, Eleazar. Ok. Amén. Ahí está una hermana que tiene la palabra user. Usted quería decir algo, hermana. Creo que, ajá, tienes que abrir el micrófono para que te escuchemos. Y no dice su nombre. Lo que hiciste fue apagar la cámara. Al ladito abajo, a mano izquierda, tienes un micrófono. Ahí le das clic. Buenas Ah, noches, mis amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Soy Luis Memi de Esparragosa, Cabañales, desde acá, desde Caracas. ¿Sí me escuchan? sí, sí le escucho. ¿Cómo no? Ajá, desde Caracas. Bueno, me llamó la atención que el tema doctrina de la suficiencia de las escrituras y su aplicación en la consejería bíblica en el tema del sufrimiento tiene que ver, por lo que veo, con la inerrancia de las escrituras, Ujú, ¿sí? ujú. Y al mismo tiempo una aplicación, cómo aplicarlo en la parte de consejería. Tiene una carga bastante psicológica por lo que veo acá y por eso me parece interesante. Excelente. Gracias, mi hermana. Qué bendición tenerle. Ok, si hubiese alguien más que no diga, no, yo quería hablar, pero no me dejaron. La pastora Yesenia. Adelante, pastora. Pastora Yesenia. Amén, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Quería intervenir porque me parece interesante lo que es la inerrancia en las escrituras. Cuando estuve investigando la palabra inerrancia, es el sí porque sí, la claridad, la verdad de lo que es la escritura. Y esto aplicado a la consejería siempre nos es útil a nosotros como ministros que siempre tenemos que dar consejos. Entonces, bueno, aplicar lo que es la palabra dentro de la consejería. Aparte de eso, el sufrimiento es algo que vemos constantemente ahora en esta sociedad que se está desfigurando debido a la baja cultura que está obteniendo. Entonces me parece interesante estar presente, educarme y saber más de lo que usted me tenga que decir, porque cuando lo teníamos presente aquí nosotros aprendíamos mucho y es interesante y bueno nuevamente verlo. Para mí es gratificante y saber aún más. Gracias. Amén. Gracias, pastora. Muchas bendiciones. Bueno, vamos a comenzar entonces, amados. Miren, vamos a hacer como pequeños bloques. Yo voy a desarrollar 15 minutos del tema, hacemos una pausa, si hay alguna pregunta, una intervención, y para aprovechar lo máximo el tiempo posible. Y al final, sí vamos a rebobinar, hacer otro abierto así, para que podamos intervenir todos. Entonces, bueno, vamos a compartir un poco por qué yo vi como un tema, como les dije, porque yo vi esto como un tema importante y lo voy a señalar en función de una investigación que a mí me llamó muchísimo la atención. Teníamos, ya, déjeme buscar aquí para colocar las diapositivas. Dame un segundito. Ujú. Ok, ya va. Vamos a cambiar este. Estoy mostrando la opción. Vamos a buscar este. Ok, ahora sí. ¿Ven mi pantalla allí o no la están viendo? Creo que no, ¿verdad? Aún no, doctor, todavía no se ve nada. Ok, vamos a ver aquí ahora. ¿Ahí la ven? Ahora sí, Ok. sí. Entonces, fíjense, a mí me llamó la atención, de verdad, de manera muy importante, esta investigación que se duplicó en dos lugares de los Estados Unidos. Esta organización que se llama Camino de Vida encuestó a 2.500 cristianos protestantes de los Estados Unidos
y tomaron en cuenta a las personas que asistían a la iglesia de manera constante. ¿Y qué fue lo que me llamó a mí la atención? Me llamó la atención que solamente el 30% de las personas protestantes que asistían a la iglesia durante la encuesta, solamente el 32% decían que leían la Biblia a diario. Fíjense qué interesante. El 27%, casi una cuarta parte, decía que la leía varias veces a la semana. Y los demás decían que la leían una vez cada semana, el 11%. Otros decían que meditaban varias veces al mes y el 12% admitió que casi nunca leían la Biblia. Estamos hablando de una encuesta hecha en una población cristiana. Entonces, claro, a mí me está llamando la atención que si los que somos cristianos y asistimos constantemente a la iglesia, solamente el 30% estamos leyendo las escrituras, se va a hacer, por supuesto, mucho más difícil aplicar lo que dice las escrituras a nuestra vida diaria. La otra investigación ocurrió en la Universidad de Arizona. Hay una organización llamada el Grupo Barna que está ahora dirigiendo investigaciones en esta Universidad de Arizona y ellos encontraron otra cosa bien interesante. Fíjense esto. El 71% de los adultos de Estados Unidos afirma que apoyan los valores tradicionales. Por ejemplo, la justicia, la integridad, la amabilidad, la confiabilidad, la libertad de expresión. Pero menos de la mitad de ellos consideran que la moralidad bíblica sea un valor fundamental. O sea, las personas ven los valores como valores tradicionales o como valores universales, pero mucho menos de ellos están valorando lo que enseñan las escrituras. Y vuelvo y repito, esta encuesta también está hecha con personas cristianas. Otra cosa interesante es que el 42% dice que lo que sientan en su corazón va a ser su guía moral absoluta en lugar de la Biblia. Y el 53% dice que confía en sus sentimientos, ya que consideran que sus emociones son el árbitro del bien y del mal. Y allí fue donde yo me preocupé. Porque fíjese esto, si el 42% de las personas se guían por lo que siente su corazón y esa es su guía moral, ¿qué decisiones va a tomar una persona cuando esté enfrentando un sufrimiento? Porque si el corazón es mi guía y mi corazón llega a estar afligido, mi corazón llega a estar angustiado, mi corazón llega a estar atribulado, y es el corazón y son los sentimientos, el corazón en el sentido humano, no en el sentido bíblico, sino en el sentido de sus emociones, entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar? Entonces, allí fue que surgió en mí la inquietud de relacionar por qué es importante la doctrina de la suficiencia de las escrituras y cómo nosotros hacer que nuestras emociones, que nuestras situaciones se alineen con la palabra de Dios. Porque realmente si estamos tomando decisiones basadas en los sentimientos y nuestros sentimientos ocurre que nos llenamos de sentimientos negativos, simplemente no vamos a tener un camino claro, una luz para enfrentar las circunstancias que nos toca vivir en nuestra vida. Por eso fue mi interés y ha sido mi interés de desarrollar este tema. ¿Ok? Porque estamos en una sociedad donde lo que está valiendo parece que son las emociones y las emociones es la que dicta lo que vamos a hacer. Pero cuando esas emociones se vean afectadas por las circunstancias, entonces ya las decisiones serán, por supuesto, las peores. Entonces, ¿cuál es mi objetivo con esta conferencia? Que usted conozca los fundamentos de la doctrina de la suficiencia de las escrituras, pero que usted sepa aplicarla a los problemas humanos. Y dos, vamos a comprender cómo la suficiencia de las escrituras ofrece respuestas coherentes a los problemas humanos, relativas a algunas cosas, fíjense, a condiciones físicas o de nuestra naturaleza, a dificultades relacionales, a las experiencias de vida, a la crianza, a los traumas o a los maltratos. Porque estas cosas que le estoy hablando es lo que vamos a estar calificando como sufrimiento, que lo voy a explicar en unos minutos de una manera bien sencilla. Entonces, fíjense, ya pusimos como en contexto, o sea, ¿por qué es importante que nosotros podamos reflexionar en la Biblia como autoridad para tomar decisiones?
porque los sentimientos humanos son muy cambiantes. Ahora, cuando nosotros hablamos del sufrimiento, fíjense qué es lo primero que nosotros conseguimos. Nosotros conseguimos que tenemos limitaciones físicas y limitaciones biológicas, ¿ok? Las limitaciones físicas y las limitaciones biológicas, es decir, las limitaciones de nuestro cuerpo, que ya las voy a explicar en unos minutos, nos van a generar a nosotros dolor, nos van a generar malestar, nos van a generar sufrimiento. Y si nuestras decisiones se basan solo en el sufrimiento, vamos a estar desprovistos de buenas decisiones cuando nos toque la enfermedad o cuando nos toque la tribulación. La otra realidad que genera sufrimiento ya no es el sufrimiento físico, es el sufrimiento emocional. Tenemos también el sufrimiento emocional. Entonces, vamos a describirlos brevemente, fíjense. Cuando hablamos de limitaciones físicas y biológicas, nosotros debemos estar claros que algunas personas vienen a nuestro mundo con dificultades de origen genético. Por ejemplo, el síndrome de Down. O las personas han desarrollado una serie de enfermedades por características propias de la genética o por predisposiciones que tienen las personas, como parálisis cerebral, como el mismo autismo, como retardo en el desarrollo. Cuando hablamos nosotros de los niños, en el caso mío que trabajo mucho con niños, o aún a causa de accidentes o aún a causa de enfermedades X. ¿Ok? Por lo menos ahí tenemos el pastor Eleazar, su hijo tiene síndrome de Down, pero es una gran bendición y él ha creado todo un ministerio para ayudar a personas con esta condición que está con nosotros en este momento. Entonces, fíjense esto, hay una realidad, venimos al mundo y enfrentamos dificultades físicas propias del deterioro de esta creación que se alejó del Señor y de condiciones que nos toca vivir. También ninguno de nosotros somos exentos de padecer alguna enfermedad y sobre todo ya cuando entramos a un proceso de envejecimiento o de vejez, también nos vamos a encontrar con esta realidad. En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos a Jonatán, el hijo de Saúl, que él tuvo un hijo llamado Mefibosé. Nosotros no sabemos muy bien la historia por la canción de Dani Berrío. El niño quedó lisiado. Cuando tenía 5 años llegó la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Cuando se enteró la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y el niño quedó lisiado. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. También nosotros tenemos muchos otros casos. Ejemplo, el hombre que nació ciego, a quien Jesús le restauró la vista. Entonces, la Biblia está considerando que hay una realidad de limitaciones físicas y biológicas que genera sufrimiento en nosotros como seres humanos. Ese es uno de los aspectos del sufrimiento. Entonces, la pregunta que vamos a ir respondiendo es qué relación hay entre la doctrina de la suficiencia de las Escrituras y las personas cuyo mal funcionamiento físico o cuya debilidad puede contribuir a influir en sus decisiones de conducta, como las situaciones de mal funcionamiento físico, como las situaciones de enfermedad, como las situaciones de una adicción también que uno pudiera tener, por hablar del tema de las adicciones, que las adicciones se hacen enfermedades en nuestro organismo, cómo esas cosas pueden influir en nuestras decisiones de conducta. Pero ¿qué nos enseñan las Se va la escrituras? voz, José. ¿Perdón? Se va la voz de repente. Ok, bueno, esperemos que no sea la señal. Ok. Pero cualquier cosa me grita, Eliazar. Entonces, fíjense, la idea es que nosotros entendamos qué nos dicen las escrituras para nosotros tomar buenas decisiones de acuerdo a la escritura, aunque tengamos un mal funcionamiento físico, una enfermedad, una debilidad. Que nosotros podamos honrar a Dios aunque tengamos estas cosas. Entonces, la consejería bíblica debe ser sensible en cómo nosotros tratamos a los hombres, a las mujeres, a los niños que están sufriendo condiciones y síntomas. Muchos de esos síntomas, muchas de esas condiciones nosotros no las entendemos por completo, porque no somos especialistas pues, en el ámbito de la salud. Pero sí sabemos que la palabra tiene una respuesta.
El segundo tipo de sufrimiento, vamos a llamarlo, el sufrimiento que tienen las personas que han experimentado un pasado doloroso. Tenemos personas que han pasado por situaciones difíciles. Yo trabajo, por ejemplo, con niños. Yo trabajo con niños que han sido abusados sexualmente, trabajo con niños que han sido abandonados, trabajo con niños que los padres un papá asesinó al otro frente a los niños, ¿ok? Algunos niños están siendo protegidos porque hay personas que los están buscando porque aún los mismos padres quieren matar a los hijos porque son los testigos del homicidio. O sea, imagínense qué sufrimiento, qué dolor trae una experiencia traumática del abuso por años que experimenta un niño y que además le toca después vivir en otra familia y adaptarse a otro contexto donde no tiene padre, donde no tiene familia. Entonces, esto es lo que estaríamos llamando el sufrimiento por el pasado. Pero también tenemos el sufrimiento de personas que están viviendo tragedias y sufrimientos aquí y ahora, sufrimientos actuales. Entonces, frente a estas cosas, nosotros encontramos que los consejeros bíblicos, por ejemplo, yo pregunto, ¿será correcta la postura del consejero bíblico de que las personas olviden su pasado y solamente aprendan a obedecer a Dios en el presente? O a veces damos más peso al pasado y al trauma que damos por sentado que esa persona no va a poder vivir jamás en victoria en el día de hoy. Entonces, esas son preguntas. Pero este sería ya el sufrimiento de tipo emocional. ¿Qué encontramos además? Que muchas personas están viviendo situaciones que en el presente les quebranta el corazón. Hay personas que solamente ven en el suicidio la puerta para dar fin a su sufrimiento. Yo estoy atendiendo en este momento el caso de toda una familia que el hijo estaba sufriendo, ellos se enteraron de la situación del sufrimiento, fueron a ver al muchacho a su casa, tocaron la puerta, el muchacho tardó, el papá tumbó la puerta y se encontró con el hijo colgado de una lámpara. ¿Ok? Entonces, la realidad del suicidio de un propio hijo y ellos queriendo evitar esto y no lo pudieron hacer. ¿Ok? Entonces, estos son los ejemplos a los que nos estamos refiriendo al sufrimiento. Decía el salmista, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lee los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Esa es la traducción en lenguaje actual. Entonces, nosotros lo que queremos con esta actividad es iniciar un diálogo. Cómo la doctrina y la suficiencia de las escrituras se va a relacionar con nuestras necesidades biológicas, con nuestras limitaciones por nuestra naturaleza, por las circunstancias dolorosas, ¿ok?, que vivimos en nuestro desarrollo o que vivimos en la actualidad, en las situaciones actuales que nos toca vivir. Y aquí también pudiéramos incluir las cosas que ocurren inesperadamente y que nos afectan a nosotros, como una tragedia, como un huracán, como un terremoto, como algo que nos perturbe a cada uno de nosotros. Entonces, fíjense el contexto que estamos dando. Apagué un poquito la pantalla para que no se me apague la cosa. Entonces, fíjense el contexto. Estamos hablando del contexto del sufrimiento. Y todos nosotros como líderes, como pastores, como ministros, como consejeros, como líderes de célula o como personas que queremos cambiar y queremos mejorar, vamos a encontrarnos con algún tipo de sufrimiento, sea biológico, sea de una enfermedad, sea por envejecimiento, sea porque traemos una condición genética, sea porque tuvimos un accidente, como tuvo Mefiboset, sea por una situación de tipo emocional, por un pasado traumático, sea por un trauma actual presente, sea por una situación externa, un terremoto, sea por un huracán o sea por un huracán social de personas que actúan en contra de una sociedad para dañarla. Entonces, ¿qué nos dice ahora la suficiencia de las escrituras? ¿Ok?
Entonces, fíjense que mi intención era que cuando la gente está en esas situaciones, y si yo tengo una teoría donde yo me guío por lo que me dice mi corazón, bueno, ¿qué me dice mi corazón cuando ya el corazón está quebrado, está roto? ¿Cómo tomo decisiones correctas? Entonces, aquí es donde entra esta doctrina. Es para que vean la pertinencia. Entonces, vamos a ver rápidamente la doctrina y después vamos a ver las aplicaciones que yo le doy a cómo hacerlo. Pudiéramos hablar muchísima tela que cortar, ¿verdad? Pero vamos a ir con las bases de lo que es la doctrina. La doctrina de la suficiencia de las escrituras. Estamos compartiendo acá, ¿ok? Entonces me vuelven y me dicen si ven la pantalla. Entonces vamos a ver la doctrina de la suficiencia de las escrituras, ¿ok? Los aspectos centrales de la doctrina. Entonces, esta es una vista teológica de la doctrina. También pudiéramos hacer una vista exclusivamente bíblica, pero ahorita vamos a hacer una vista teológica. Recordemos que la teología, en el caso de nosotros como cristianos evangélicos, la teología nuestra es una teología bíblica, pero la hemos organizado en un cuerpo de doctrinas. Entonces, una de las doctrinas, esta doctrina de la suficiencia de las escrituras, tiene varios subaspectos, ¿ok? Vamos a verlo. El primer aspecto que tiene es, el primer principio teológico de la doctrina de la suficiencia de las escrituras es que la Biblia tiene una cosa que se llama perspicuidad. ¿Qué quiere decir esto? Y me disculpan que le hable así como en inglés. Perspicuidad lo que quiere decir es que el mensaje de la Biblia es claro y se evidencia por sí mismo con una lectura sencilla de la palabra de Dios. Vuelvo y repito. La Biblia es perspicua, es decir, la Biblia es clara. Cualquier persona que se exponga a las escrituras y cualquier persona que haga una lectura sencilla de la Biblia va a entender lo que la Biblia enseña. La Biblia no está exclusivamente para los teólogos y para las personas que tienen un lenguaje rimbombante. La Biblia está hecha para que cualquier persona que lea entienda. Y ese es uno de los principios teológicos. Entonces, la perspicuidad de la escritura se refiere a que el mensaje esencial de ella que ha sido expuesto es claro y se evidencia a sí mismo con una lectura sencilla. Lo esencial del Evangelio siempre está expuesto con claridad para que sea entendido por cualquier persona que lee la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, hermanos, fui a ustedes proclamándoles el misterio de Dios. No fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y llegué a ustedes con debilidad, con temor, con temblor, pero mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, la palabra de Dios es sencilla. Ese es el primer principio. Aquí hay algunas reflexiones teológicas, lo vamos a ver rapidito. El conocimiento necesario para la salvación, aunque no esté igualmente claro en cada página de la Escritura, se proporciona a pesar de todo al hombre a través de la Biblia en forma tan sencilla y comprensible que uno que forzadamente esté buscando la salvación puede, bajo la dirección del Espíritu Santo y mediante la lectura y el estudio de la Biblia, obtener por sí mismo el conocimiento necesario y no necesita la ayuda ni la dirección de la iglesia o de un sacerdocio preparado. ¿Ok? Cualquier persona puede llegar a la palabra. Ahora, después que necesitamos pastores, por supuesto, necesitamos líderes que nos enseñen, es cierto. Pero la escritura tiene ya en sí misma la capacidad de ser guía para nosotros y su mensaje es sencillo, aunque nosotros no sepamos toda la profundidad. Y gracias a Dios por eso. Segundo principio, fíjense esto, la Biblia se interpreta a sí misma. Ese es otro principio de la suficiencia de las escrituras. Por eso que se llama la suficiencia de las escrituras. La escritura es suficiente. Aunque haya pasajes difíciles en la Biblia, los pasajes difíciles deben ser interpretados a la luz de los pasajes que son más claros. Pero ninguna interpretación de un pasaje difícil podrá contradecir cualquier doctrina importante de la Escritura
o cualquier regla de vida agradecida que es claramente enseñada. Entonces, ese es otro principio. Aunque hayan pasajes difíciles, siempre interpretas lo difícil en función de lo que está más claro. Pero ningún pasaje de la Escritura contradecirá ninguna doctrina esencial, básica de la Escritura. Entonces, por eso decimos que la Biblia se interpreta a sí misma. La Confesión de Fe de Westminster, que es un diálogo teológico, dice, la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje, cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino uno solo, este se debe buscar y establecer con otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. ¿Ok? Esos son principios de hermenéutica, de interpretación. Tercer aspecto teológico, y vuelve a reflexionar, la Biblia es autosuficiente. ¿Qué quiere decir? La Biblia es la autoridad. La palabra de Dios es la última autoridad en cada una de las áreas donde la Biblia habla. Donde la Biblia da una enseñanza y donde la Biblia da una orientación clara, ella allí es la máxima autoridad. Llámese como se llame cualquier otra persona. R.C. Sproul es un teólogo, dice, en las áreas donde la Biblia habla, la revelación de Dios está por encima de todo maestro, de toda autoridad, de toda ciencia y de toda razón humana. Entonces la Biblia es la máxima autoridad en las cosas que ella habla directamente. Necesidad, lo cual implica que necesitamos las escrituras para ser salvos, las necesitamos para crecer en santidad, las necesitamos para saber cómo adorar y las necesitamos para saber cómo vivir. La revelación de Dios en la creación no es suficiente para ninguna de estas cosas. O sea, no basta que nosotros conozcamos la creación de Dios. Nosotros necesitamos conocer realmente las escrituras, porque es a través de las escrituras donde nosotros comprendemos lo que Dios pide de nosotros. Y suficiencia quiere decir que las escrituras proveen todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, acerca del hombre, cómo ese hombre debe relacionarse con Dios, de cómo adorar a Dios en tu diario vivir, en una manera que lo glorifique. No reemplaza la ciencia, pero nos da dirección, consuelo y propósito eterno. ¿Ok? Entonces, fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque hay áreas de temas específicos donde la Biblia no habla, pero en todo lo que ella habla es totalmente autoritario. Entonces, fíjense, John MacArthur, que es otro teólogo, dice así, la Biblia es la máxima autoridad en todos los asuntos espirituales. Él agrega que el mayor defensor de sola escritura tiene que admitir que la Biblia no dice nada acerca de las escrituras del ADN, de microbiología, de la gramática, del idioma chino, de la ciencia espacial. Las escrituras no nos dicen todo lo que debemos saber, pero sí todo lo que necesitamos saber para nuestra vida de piedad. De ahí es que hablamos de las escrituras, son suficientes para hacer santo al hombre que nació de nuevo y para hacerlo perseverar en el camino de la salvación hasta que entre en la gloria. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Entonces, fíjense qué interesante. Y el principio 4, la Biblia es inerrante. ¿Qué quiere decir este principio? El principio afirma que la Biblia en sus manuscritos originales, ¿ok? En esos manuscritos originales, que es antiguos, está libre de todo error en todo lo que afirma. Esa es otra enseñanza doctrinal. La Biblia es libre de errores, pero estamos hablando no de las traducciones, estamos hablando de sus manuscritos originales o de la cercanía que tenemos al original de los manuscritos. Esto incluye su enseñanza sobre Dios, sobre el hombre, sobre el sufrimiento, sobre la salvación, sobre la esperanza futura y sobre muchísimos otros temas en los que la Biblia habla. Entonces aquí les digo unas pinceladas del sufrimiento, pero lo vamos a desarrollar. La Biblia y el sufrimiento nos invita a confiar en que las promesas de Dios no son ilusorias ni erradas. Las promesas de Dios son absolutamente verdaderas. ¿Ok? En primer lugar eso, Dios tiene promesas, Dios tiene cosas claras, Dios tiene palabras, sus palabras son verdaderas. Segundo, el sufrimiento, aunque es real y aunque es un sufrimiento que es devastador, no escapa ni al conocimiento
ni al propósito de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, todo sufrimiento, ayuda para bien. Entonces, fíjese qué interesante es esto, ¿ok? El sufrimiento no escapa ni al conocimiento de Dios, ni al propósito que Dios tiene con ese sufrimiento. Y tres, podemos afirmar que el dolor no es evidencia de un error en el plan divino, sino es parte de un mundo caído cuyo mal fue diagnosticado con precisión en la Escritura y cuyo redentor es Cristo. ¿Ok? El dolor es una evidencia de que estamos en un mundo caído, que está clarificado en las Escrituras, del cual Cristo nuestro Señor es el redentor. Entonces, esos son los 4 principios básicos de lo que es la autosuficiencia de las Escrituras. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? Hay principios teológicos acerca de la suficiencia. La perspicuidad se interpreta a sí misma, es autosuficiente y es inerrante. ¿Ok? Entonces tenemos en la Escritura todo lo que necesitamos para todas las cosas que requerimos en esta vida. Entonces, esa es la primera parte. Ahora vamos a ver las implicaciones de esa suficiencia en la consejería ante el sufrimiento, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Vamos con Dios? Vamos a ver ahora aplicaciones prácticas, ¿ok? Tomando en cuenta la Biblia como autoridad. ¿Qué nos dice del sufrimiento? ¿Cuáles son los principios? Y en esos principios yo puedo orientar mi consejería ante aquel que sufre para que tome decisiones que pueda glorificar a Dios en medio de las circunstancias. Entonces vamos a dedicarnos 15 minutos a esto. Voy a hablar de 7 principios. Usted va a anotar sus aplicaciones, ¿ok? Hay muchos más, pero voy a colocar 7, ¿ok? Que nos van a orientar cómo aconsejar desde la visión de las Escrituras a una persona que está sufriendo, sea lo que esté sufriendo. Acuérdense que estamos hablando de enfermedades, acuérdense que estamos hablando de condiciones, acuérdense que estamos hablando de cosas que uno desarrolla. Acuérdese que estamos hablando también de malestares, de dolores, de maltratos, de abuso, de situaciones externas a nosotros que nos ocurran. ¿Ok? ¿Qué enseñan las Escrituras? Vamos a ver estos primeros principios. ¿Ok? Y después damos lugar a preguntas. ¿Ok? Entonces, fíjense. Implicaciones de la suficiencia de las Escrituras en la consejería ante el sufrimiento. Vamos a ver las implicaciones. Se me fue aquí la presentación. Vamos a ver ahora, ya vimos la doctrina de la suficiencia, los 4 elementos importantes. Ok, primero. Número 1. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para traernos a Cristo. Entonces, vamos a empezar por este principio, ¿ok? Esta aplicación. Cuando uno habla de la suficiencia de las Escrituras, uno de los textos más importantes es 2 Timoteo 3, 14, 17. Fíjese lo que dice. Tú, sin embargo, persiste en lo que has aprendido y de los cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Entonces, fíjense, ¿qué está diciendo en general? Que la Biblia es inspirada por Dios y tiene todo el poder para darnos la sabiduría para que nos acerquemos a la salvación, la sabiduría que lleva a la salvación, que provee Cristo mediante la fe. Y en ese propósito, la Escritura nos enseña, nos reprende, nos corrige. Entonces, si el propósito de la Escritura es llevarnos a la salvación y darnos la sabiduría, entonces fíjense esto. Una aplicación de esto es que el ser humano tiene que entender que toda situación tiene la potencialidad de llevarnos a Cristo. Toda situación que yo viva, cualquiera situación que yo viva,
tiene la potencialidad de llevarme a Cristo. Porque toda la escritura, todo lo que yo consiga en la escritura, me va a dar sabiduría para poder entender y para poder comprender cualquier situación con el fin de que yo entre en la salvación y por supuesto que yo llegue a ser una persona madura. Entonces, fíjense, cuando uno ayuda a una persona con un sufrimiento, no basta con que las personas se sientan mejor, no basta con que la persona resuelva un problema, ¿ok? A veces nosotros nos absorbemos tanto con las dificultades que tenemos a nivel de la naturaleza, a nivel de los problemas biológicos, a nivel de las experiencias que la gente ha vivido, que nosotros nos olvidamos que en el fondo hay Se algo va más. la voz, José Gregorio. Ok, ya va, déjeme quitar la presentación a ver si se quita la... Fíjate, nosotros acá no estamos experimentando, Pastor Eleazar, la ida de la voz de lo estoy liendo. Posiblemente usted debe verificar su señal, porque aquí está clarito, no tengo problemas de señal. Que se Ok, está escuchando bien. Que no sea que Ve- usted, Pastor, tenga problemas con su señal allá. bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de hablar sin mostrar las láminas. Pero usted está escuchando bien, por lo menos yo lo escucho sin interrupción. Ok, Yo también. perfecto. Yo le digo al Pastor Eleazar que no sea que él tenga problemas allá con su internet. Bueno, revise, pastor, a ver, lo que pasa es que en Venezuela siempre va a haber problemas con el internet. Ah, bueno, Eso es sí. como que es Yo una... Lamento, tengo, Pastor Eleazar. tengo cobertura, pero la voz se entrecorta. Sí, Ajá. pero debe ser a lo mejor, Elías, el esfuerzo de la imagen, pero si se está grabando bien y el pastor lo escucha bien, el que está aquí, recuérdate que vamos a grabar esto, ¿ok? No sé si a alguien más se le está yendo Cuando de lo que pones las estamos imágenes, tratando. que la voz se te corta. Pero Ok, cuando estás entonces, hablando tú directamente, no se corta. entonces vamos a hablarlo y yo reservo las imágenes, pero recuérdense que yo les hablé de que podía hacerles llegar las imágenes, ¿ok? Entonces vamos aquí para no perder la voz. Entonces fíjense qué es lo que estamos diciendo de este principio. Que cuando nosotros nos encontramos ante una realidad difícil de una persona con una situación X, ¿ok? En lo profundo, esa persona tiene una necesidad mayor, que es la necesidad de que a través de las escrituras pueda llegar a la salvación. Entonces, en ese aspecto, la Biblia es más que suficiente. En el caso mío, yo atiendo niños, para ponerles un ejemplo práctico de esto que les estoy diciendo. En el caso mío, muchos de los niños que yo tengo requieren la atención psiquiátrica. Muchos de los niños me llegan con crisis notorias. Llegan niños que, perdona lo que diga, pero se defecan en su cuerpo, se defecan en las paredes, quieren sacar sus miembros, sus partes sexuales. Y todo esto representa, por supuesto, para controlar su comportamiento, una dificultad grandísima y una dificultad notoria. He tenido niños de 4 años de edad que duraron 2 años viviendo con una persona que los violaba. Y tengo que llevarlos a un psiquiatra infantil. Pero ¿qué es lo primero que yo hago? Además de, por supuesto, hacerle su evaluación pertinente como psicólogo. Lo que yo hago con ese niño es hablarle primeramente del amor de Cristo, del perdón de Cristo, a través de las escrituras, de que él conozca que en medio de su sufrimiento, de su dolor, de su abuso, de su soledad, el Señor le ama, le ha perdonado, tiene un plan para su vida, tiene un propósito para su vida. Y usted no se imagina lo que eso ha generado en un cambio en un bebé de 4 años, completamente desesperado. Cuando él puede entenderlo, cuando él puede entender. Con otros niños me cuesta un poco más. Con un niño que tiene autismo profundo, que no conecta ni con él mismo ni conecta con los demás, pero sin embargo reciben la oración, sin embargo se abren a las cosas de Dios. Entonces, este es el primer principio. Podemos ayudar a la gente en cualquier situación que tenga, pero no perdamos que toda la escritura da sabiduría para la salvación y para la madurez. Eso hay que trabajarlo de esa manera. Esa sería una forma práctica de aplicar esto. A veces nosotros nos quedamos con lo externo y nos olvidamos de lo más importante. Ahora vamos con el segundo principio, le dije que era 7. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para ayudarnos a ordenar nuestros afectos.
Recuérdense que estas situaciones físicas que vivimos nos abruman. Recuerden que estas situaciones físicas que nosotros vivimos nos colocan a nosotros en estados de angustia. A mí me llama mucho la atención que estaba leyendo Juan 16:33 y Jesús dice, en el mundo tendrán ustedes aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción que está utilizando Jesús allí es la palabra estar sumamente angustiado. Entonces, fíjense qué interesante. Ustedes en el mundo podrán llegar a estar sumamente angustiados, mas confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo ordena la Biblia nuestros afectos? La Biblia ordena nuestros afectos cuando nosotros podemos tener la capacidad, en medio de lo que estemos viviendo, de confiar y de deleitarnos en el Señor. Cuando la Biblia dice, por lo menos en el Salmo 1, bienaventurado aquel que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tú te puedes deleitar en el Señor, en su confianza, en las escrituras, en medio de la situación más fuerte que a ti te toque vivir. Entonces, ese deleite va a hacer que tus emociones se ordenen, va a hacer que tus emociones se alineen. Nosotros podemos amar a Jesús en medio de las limitaciones físicas que tengamos, en medio de las limitaciones que nos ha tocado, en medio de la lucha que tenemos por superar una adicción o por lo que sea. Puedes deleitarte en la palabra, puedes deleitarte en el Señor y puedes confiar en el Señor. Y le pongo dos ejemplos breves. Estuve visitando la semana antepasada a un amigo, pastor, con cáncer terminal. Su cáncer es en la sangre, pero el cáncer está tan avanzado que ya no solo es que no tiene problemas renales, sino que los líquidos que hay en el cuerpo que quitan los desechos no pueden quitarle los desechos del cuerpo y él se está inflamando. Él tiene los pies así como un fenómeno que se llama pie de elefante, pero lo tiene ahora, pero es por el cáncer. Me pidió su hermana que lo fuera a visitar y está con un dolor constante. Le estaban colocando adrenalina, que es un opiáceo médico, cada 8 horas. Y el dolor que él tiene es demasiado fuerte que tiene. Y es un pastor, es un hombre que conoce a Dios. Entonces yo estuve con él 3 o 4 horas. Y yo le decía, mira, pastor, vamos a adorar, vamos a deleitarnos en el Señor. Esta es la condición que tú tienes. Tienes un cáncer, tienes estas situaciones, tienes un dolor sumamente fuerte. No hay manera médica, porque hasta llamé al médico internista y el internista me dijo, si le pongo más dosis de adrenalina, se le va a parar el corazón y se va a morir. Entonces, él tenía 3 días sin dormir cuando yo lo fui a ver. Lo que hice fue recitar las escrituras con él. Y lo que hice fue adorar al Señor con él. Después de 2 horas orando y recitando, se pudo quedar dormido después de tener 3 días sin dormir. Y se calmó, se tranquilizó. Entonces, lo que quiero decir es que aún en el máximo dolor, nosotros podemos tener en Cristo el deleite que necesitamos. No estamos en ese caso extremo. Mi pastor, el que fue mi pastor, que se llamaba Abraham Hanse, la última vez que lo vi antes de morir, porque a los 3 semanas murió, y él me echaba broma y me decía, José Gregorio, invítame a tu iglesia, pero vas a decir que va a predicar el pastor que predica sentado, porque él era cuadripléjico y tenía cáncer en, en la uretra, en el miembro del hombre, y tenía muchísimo dolor, y yo recuerdo que el día que yo lo fui a visitar, yo iba como con ese ánimo, pastor, para orar por ti. Y resulta que él me sorprende a mí y me dice, José Gregorio, permíteme orar yo por ti. Y con todo el dolor que tenía, cuadripléjico, cáncer, dolor, metástasis, él empezó a orar y él decía, te amo, Jesús. Y empezó a expresar, te amo, Jesús. Te adoro, Jesús.
tú eres lo más hermoso. Y eso a mí me quebró. O sea, yo no pude orar por él. Yo me había recibido ministración de la oración que él me hizo. Que en esa situación él podía deleitarse en el Señor. Amén. Ok, tercer principio, vamos aquí. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para explicar nuestra identidad en Cristo. Entonces, fíjense, una de las cosas que nosotros necesitamos entender cuando ayudamos a una persona es que no solamente es darle consejos a la persona de qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Porque uno a veces como consejero es experto, mira, haga esto, haga aquello, haga lo otro, ¿ok? O deje de hacer esto, o deje de hacer esto, o deje de hacer lo otro. Y nosotros nos olvidamos que lo más importante es que no es lo que nosotros hacemos, sino es quién nosotros somos. Entonces, algo que nos da la palabra ante el sufrimiento es que tenemos que reforzar en las personas su identidad en Cristo. ¿Quién eres tú en el Señor en medio de lo que estás atravesando? ¿Quién eres tú como hija de Dios? ¿Quién eres tú como hijo de Dios? ¿Quién eres tú en lo que Dios provee para ti en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dificultad? ¿Qué promesas grandes tiene el Señor? Que el Espíritu de Dios está dado en ti como un regalo, porque como dice Juan, miren qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Entonces, en la consejería es más importante que la gente afirme quién es que solo lo que la persona haga y que la persona descubra quién es él en Cristo, en el Señor. Otro aspecto que yo veo también interesante. La Escritura tiene todo lo necesario para revelar las motivaciones de nuestro corazón. Yo observo que muchas veces nosotros no diferenciamos entre lo que es un sufrimiento inevitable y lo que es un sufrimiento evitable. Y a veces cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una condición, tomamos es la actitud de manipular a la gente. Y ese no aceptar el sufrimiento es una muestra de que nuestro corazón no está correcto. Entonces nosotros necesitamos aprender a que nuestro corazón tenga la motivación correcta. Y cuando tú pasas por un sufrimiento, la motivación correcta es aceptar tu sufrimiento y enfrentar tu sufrimiento, pero sin generarle sufrimiento a los demás, sin manipular a los demás, sin culpabilizar a los demás, que es lo que normalmente hacemos. Entonces, cuando yo culpabilizo a otro, cuando yo juzgo a otro, cuando yo quiero responsabilizar a los demás y hacer una cosa que ya es fuerte, la hacemos más grande. Eso sencillamente lo que nos está hablando es que nuestro corazón no está del todo correcto. Y quise colocar una frase del doctor Steve Byers, que es un experto en consejería. Él dice esto, dice, las escrituras nos presentan el reto de enfrentar la realidad dura de que somos adoradores activos que continuamente revelamos la identidad de nuestro Dios funcional. Fíjense, somos adoradores activos y revelamos la identidad de nuestro Dios funcional por la manera en que pensamos, en que hablamos y que nos comportamos. Entonces, ¿qué le está diciendo él? Que la forma como reaccionamos dice a qué Dios estamos adorando. Si estamos realmente adorando a Dios de la manera correcta en la dificultad, enfrentando nuestro dolor como Jesús, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo, sino como tú quieres que pase. Y después Pedro sacó su espada y Jesús le dijo, mete tu espada, porque la copa que el Padre me dio, yo la voy a pasar. Entonces, esa es la actitud correcta del corazón. El corazón se afirma ante el sufrimiento. El corazón enfrenta el sufrimiento. El corazón que está en el Señor. El corazón que se desvía, pues no es así. Más bien se revela es resentimiento, rabia, malestares, rechazo, falta de aceptación, cuestionamiento, juicios. Entonces la palabra de Dios revisa las motivaciones de nuestro corazón cuando pasamos por sufrimiento.
Es tremendo. ¿Qué es esto? Que con un corazón íntegro yo obedezca tus estatutos para que yo no sea avergonzado. Salmo 119:80. No es bueno el árbol que da malos frutos, no es el árbol bueno que da malos frutos, ni el árbol malo que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. El hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo de su mal tesoro saca lo malo. Entonces, la enfermedad nos coloca ante la realidad del corazón. ¿Cómo demuestran mis acciones a qué Dios estoy adorando? Esa sería la pregunta. Y los otros puntos que vienen es que la Biblia indica el origen del sufrimiento, la realidad, pero también indica que Dios tiene con todo sufrimiento un propósito. Con todo sufrimiento Dios tiene un propósito. Fíjense qué interesante es. El mundo está caído. El sufrimiento no es sorpresa porque la creación gime por el sufrimiento humano. Ahí tengo un perro ahora porque ese sí es mi vecino. Aquí. Me disculpan, creo que no es un chihuahua, pastor. Es otro, un pastor alemán. Entonces, la realidad es que el sufrimiento tiene un origen. Tenemos un mundo caído y la creación está gimiendo. Y la realidad es que que nosotros como seres humanos, Dios nos conoce profundamente, tanto en lo biológico como en lo emocional. O sea, a Dios no se le escapa ninguno de tus sufrimientos, porque Él conoce tu sentar, tu levantar. No está la palabra en su boca y ya Él la sabe toda. ¿Ok? Dios conoce a profundidad el sufrimiento físico más profundo que tú tengas y el sufrimiento emocional. Pero qué bendición que todo sufrimiento tiene un propósito en Dios. Esa es la tesis que debemos entender. Parte de ese propósito es, anótelo ahí, parte de ese propósito es que tú te acerques a Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Ok? Entonces, parte de ese propósito es que tú te acerques a Dios. Otra parte más profunda de ese propósito es que tú seas conformado a la imagen de su Hijo. ¿Ok? Y otra parte de ese propósito, le estoy diciendo tres, es que la gracia de Dios será suficiente siempre ante tu debilidad, ante tu enfermedad. Si Dios no te la quita y no te sana, Dios te va a dar la gracia para soportarla. Si el corazón nuestro está correcto. Y por supuesto que la Biblia contempla que busquemos ayuda médica. Pero la ayuda médica no es un fin en sí misma. La ayuda médica es un medio para un fin mayor, que es que esa enfermedad que tú estás pasando, como le dijo Jesús al ciego, es para gloria de Dios. Entonces le dije cuatro propósitos del sufrimiento. El sufrimiento tiene por lo menos cuatro propósitos bíblicos. Acercarnos a Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados del corazón. ¿Ok? Danos la fortaleza de parte de Dios. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en ti. ¿Ok? Dios puede usar cualquier situación para darte consuelo y para que tú consueles a otros. Que eso está en 1 Corintios. Dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros con el consuelo que recibimos de Dios. ¿Ok? Y el propósito mayor, si lo pudiéramos decir así, es que seamos conformados a la imagen de Jesús. Así es como la Biblia ve el sufrimiento. Y eso tenemos que enseñarlo, por supuesto. ¿Ok? Y en ese último propósito debemos estar seguros que la palabra de Dios provee todo lo necesario para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Esa es otra cosa de la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios siempre te va a dar respuesta a lo que estés pasando, porque la palabra de Dios tiene todo lo necesario para que tú y yo nos parezcamos a la imagen de Jesús. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, perfecciónalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios está hecha para transformarnos a la imagen de su Hijo, en medio de nuestras debilidades. Y lo último, para cerrar,
es que también la escritura tiene todo lo que necesitamos para hallar esperanza aún en la eternidad, aún más allá de la muerte, aún más allá de las dificultades que estás viviendo. Cuando nos toque partir de acá, la Biblia ni ignora el dolor, ni minimiza el dolor. La Biblia nos llama a enfrentar el dolor y enfrentarlo con fe, con amor, con convicción, con seguridad, pero la Biblia también nos da una perspectiva más amplia. Esta leve tribulación momentánea no se puede comparar con el eterno peso de gloria que Dios tiene para nosotros. Entonces, siempre va a haber una perspectiva más amplia, siempre va a haber una perspectiva mayor. El Señor te puede sanar aquí ahora, pero si no te sana y tú no lo ves en este momento, te dará la fortaleza para enfrentar su sufrimiento. Y ese sufrimiento será para la gloria de Dios, para que tú seas cambiado, tú seas transformado. Y cuando te toque partir, además, el Señor te da esperanza para que tú y yo vivamos para siempre con Él. Entonces, esos son los 7 puntos que yo tengo aquí de cómo la escritura nos da a nosotros fortaleza y sabiduría para enfrentar el sufrimiento. Entonces, sí les voy a presentar ahora solamente unas preguntas que se las puedo colocar después allí. O no sé si se las voy a colocar más bien en el... Déjenme ver si se las puedo colocar en el chat más bien, porque así ustedes las pueden... Creo que las podrán copiar. Ok, entonces miren las preguntas. Si quieren busquen el chat para que no se interrumpa la voz para los hermanos que están en Venezuela. Entonces en el chat, estas son preguntas de aplicación. Ok. Entonces fíjense, ¿qué significado le da al sufrimiento el entender que todo sufrimiento tiene un propósito? ¿Qué involucra que podamos ser transformados a la imagen de Cristo en medio de las circunstancias? ¿Cómo la eternidad es esperanza ante los problemas que observamos que no tienen solución? ¿Ok? Eso sería alguna de las preguntas. ¿Ok? Aquí hay otras reflexiones. ¿Ok? Estas son las reflexiones. Me comí unas preguntas, pero le voy a colocar estas reflexiones. Estos son es como un resumen. Lo que pasa es que no he querido que se les borre a los hermanos que están allá en Venezuela. Están un poquito más lejos que nosotros. Entonces, fíjense, aquí van las aplicaciones, ¿verdad? Toda situación tiene la potencialidad para acercarnos a Cristo. Puede llevarnos a ver nuestra necesidad más profunda, no solamente la realidad del sufrimiento. Necesitamos colocar en orden nuestros afectos, que nuestro mayor deleite sea Dios, aun en medio de las condiciones que tenemos. Afirmar nuestra identidad en Cristo es clave, no solamente lo que debemos hacer o dejar de hacer. Necesitamos afirmar quiénes somos en medio de lo que estamos viviendo. Afirmar que en nuestro corazón, a qué Dios estamos adorando. A qué Dios estamos adorando. No sé si se llegó allí. Déjeme ver. Abrir los ojos de que Dios mantiene un propósito en medio del sufrimiento. Parte de ese propósito, ya dijimos varios, transformarnos a la imagen de Cristo. Dios nos da esperanza ante los problemas que en esta vida no tengan solución, ya que Él ha vencido y nos ha dado esperanza aún más allá de la muerte. Amén. Entonces, vamos casi cerrando para escucharlo. ¿Qué opinión le merece esto que hemos estudiado hoy? Y aquí hay otras preguntas. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu proceso de sufrimiento? ¿Estamos dispuestos a profundizar en la palabra de Dios para encontrar dirección y consuelo en medio del sufrimiento? ¿Qué reto nos plantea la comprensión práctica de la suficiencia de las Escrituras ante los problemas humanos relativos a nuestra naturaleza, condiciones biológicas, crianza, experiencias dolorosas? ¿Y qué áreas de formación y conocimiento práctico debe tener un consejero para que sea realmente bíblico y cristocéntrico? Bueno, dicen en Venezuela, no sé si lo dicen aquí en República Dominicana, me corrige el pastor Celso. En Venezuela dicen, hasta aquí nos trajo el río.
por el tema de la hora. Pero ¿qué piensan de esto que hemos reflexionado el día de hoy? Ahora sí les escucho. Déjenme ponerme yo aquí, vista de galería. Ahí. ¿Qué podemos reflexionar de esta enseñanza que hablamos? Yo creo que como consejero, en mi caso, que yo he estado, y sobre todo ayudando a niños, adultos, a personas, y siempre comunicando el amor del Señor, a mí me ha ayudado muchísimo, por lo menos estos 7 principios. Hay muchas otras cosas más que pudiéramos decir, pero el tiempo no nos lo permite. Pero yo quisiera escucharles a ustedes. ¿Qué les pareció esta reflexión? ¿Ok? ¿Quién comenta? ¿Quién nos dice algo? No todos a la vez. Que nos estamos despidiendo. Doctor, a mí me pareció excelente. Siempre es un gusto escucharlo, sobre todo temas de consejería. Necesitamos un refresh de los temas, una actualización. Me llama mucho la atención el propósito, como la Biblia, que es un libro que muestra tanto sufrimiento, desde la caída del hombre, Caín asesinando a Abel, un impacto familiar tremendo, la dinámica eh, de Israel, de Jacob con sus hijos, eh, vengando la violación a Dina. O sea, la Biblia viene y nos trae desde Génesis unos esquemas de violencia y de sufrimiento, injusticia como la de José, acusado de abuso sexual en la cárcel. O sea, hay tanto sufrimiento desde la caída del hombre. Y para resumirlo, ¿verdad? Y no ser tan extenso, hasta nuestro Salvador colgando inocentemente y sufriendo por nuestros pecados. Y no podemos olvidar que no, y más adelante la iglesia siendo perseguida, los apóstoles, los creyentes primitivos siendo asesinados y perseguidos. Así que si alguien o si alguien tiene que decirnos sobre el tema del sufrimiento, es el Espíritu de Dios por medio de las Escrituras. Y el punto número 4 de los principios, el punto número... ¿Cuál fue el punto que hablaste creo que el 6? La Biblia nos enseña que con todo sufrimiento Dios tiene un propósito. Entonces vemos desde el Génesis hasta la iglesia primitiva, vemos el propósito de Dios por medio del sufrimiento. El sufrimiento de Jesús trajo nuestra salvación. El sufrimiento de la iglesia primitiva trajo la fundación de la iglesia, el fundamento apostólico, las epístolas que tanto estudiamos, la doctrina, pero fue bajo sufrimiento que estos santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nos han legado el libro de Filipenses, por ejemplo. O sea, ¿cuánto necesitamos entender como consejeros que aún el no creyente que se sienta en nuestra mesa, en nuestra sala, en nuestra oficina, tenemos que enfocar lo que Dios está usando esto para que Él se acerque a Dios y conozca al Señor Jesucristo? Y yo pienso que esta noche se me volvió a refrescar de nuevo la idea de atender a la gente, no solamente resolverle con un consejo de sabiduría, es que al final del día se encuentren con su Salvador, con su Señor y bueno, así que siento un refresh tremendo. Gracias, pastor. Excelente. Muy buena conclusión. Y bueno, una persona más y oramos para despedirnos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar acá. ¿Quién quiere decirnos? Bueno, Eliazar. mi experiencia ha sido maravillosa porque he tenido un trabajo muy arduo con niños especiales, ya que tengo un niño con síndrome de Down, y me he conseguido mucho con lo de José Gregorio, ¿no? Donde nos habla acerca de niños abusados. Estos niños son muy engañados, muy abusados.
por su inocencia, y entonces me ha tocado que trabajar con ellos, trabajar con los padres. Pero la mayor experiencia que me ha ayudado para ayudar a toda esta gente, porque también trabajo con la tercera edad, mucho con la tercera edad, trabajo en la parte médica, aunque no soy médico, pero trabajo lo que es la parte hospitales, clínica, y me consigo también el abuso hacia la gente de la tercera edad, cuando son abandonados, cuando son dejados, cuando, por lo menos en la inmigración que hubo aquí, yo visito mucho todos esos pueblos, me consigo hogares solos, donde consigo al fondo de esa casa un cuarto donde vive un anciano solo, sufriendo el abandono de sus familiares que se fueron fuera y dejaron algún vecino que le alcanzara algo. Y eso es de mucho dolor y sufrimiento, pero el mayor experiencia ha sido conmigo mismo porque yo soy una persona que tengo 15 patologías médicas de dolor y de sufrimiento. Por mi edad ya avanzada, 72 años, y entonces en el tiempo me han suscitado algunas enfermedades, pero eso más bien me ha motivado más aún a seguir trabajando en la obra, porque me motiva a atender a esa gente de la tercera edad, y aunque a veces voy con dolores y con dolencias, pero me acerco y es una experiencia maravillosa, muy linda, muy confortante, y eso calma mi dolor. El ayudar al otro me calma el dolor y tengo el deseo de seguir ayudando a muchos para la gloria de Dios. Es muy bello el trabajo, José. Siempre fuiste una persona que compartiste conmigo muchas experiencias y me ayudaste con esa experiencia tuya como familia, como amigo. Y por aquí voy a aprovechar de presentarles a mi hijo, Eliezer, un joven con mucha sabiduría, conocimiento que el Señor le ha dado. Es un ministro orando por los jóvenes, le encanta orar por los jóvenes. Saludos, Eliezer. Hola. Entonces, bueno, me parece maravilloso, José Gregorio. Sigue adelante y ojalá pueda en otra oportunidad seguir conversando contigo. Gracias. Seguro, Eleazar, que Dios te bendiga. Bueno, una palabra a la pastora Yesania, que levantó la mano y oramos para cerrar este tiempo. Espero que estas reflexiones te ayuden en tus momentos de prueba, en tus momentos de dolor, de dificultad. Sepas también que como cristianos somos una comunidad que nos acompañamos, nos apoyamos en el dolor unos con otros. Esos son otros principios que están en las Escrituras, que lloremos con los que lloran, que nos acompañemos en medio del sufrimiento, que podamos ser realmente una hermandad en la fe. Pastora Yesania, díganos algo que nos iba a decir, si está por allí. Gloria a Dios, amén. Eh, Me parece interesante cuando dice que el sufrimiento nos acerca a Dios, sí, de verdad nos acerca a Dios y Él mismo nos consuela, porque hay veces que algunos problemas no podemos exteriorizar. Las situaciones tienen el potencial para llevarnos a Cristo. También me pareció suficientemente idea, pero también prepararnos un sufrimiento. Mira, tenemos un gran testimonio, mi esposo y yo, teníamos una anciana que constantemente nos decía que no podía venir a la iglesia de columna por múltiples dolores. Ella fue operada de la hipófisis en el año 98 y ella no se podía parar, no se podía mover, estaba mucho. Y el amor, la cercanía, hablarle a Dios, es un hermano que viene de la casa. La cercanía, hablarle de Dios, llevar estudios bíblicos a su casa, hoy por hoy, se levanta. Se cortó, pero es un testimonio de la pastora Yesania.
Bueno, vamos a orar, hermanos, para cerrar. Amén, este tiempo. Vamos a pedirle al pastor Celso Pérez, mi pastor aquí en Dominicana, que nos bendiga y que el Señor nos ayude a ser instrumento. Adelante, pastor. Gracias, hermano Diego. Amado Padre, gracias te damos. Esta noche ha sido refrescante para nosotros que estamos en la línea de la batalla en el día a día, atendiendo personas en consejería, una pastoral enfocada muchas veces en el sufrimiento. Y gracias por nuestro amado hermano José Liendo, el recurso que presenta para todos nosotros. Yo sé que estamos acá convocados por ti, Señor, en la persona del doctor Liendo. Y ha sido de tanta bendición para nosotros. Y qué bendición los hermanos de Venezuela, los hermanos de diferentes lugares que nos conectamos en esta plataforma y nos sentamos en esta noche, Señor, y ser ministrados para seguir ministrando. Que tu Santo Espíritu, Señor, ponga en nosotros un ardor, Señor, por tu palabra, un sentido reverencial a tu palabra, Señor, como instrumento de trabajo, instrumento de revelación, instrumento de salvación, pero también de trabajo. Que sea nuestra primera herramienta a la hora de aconsejar, a la hora de tratar con las personas. Ayúdanos, Señor, a los diferentes ministerios de consejería, a las diferentes iglesias, poder dar a conocer a Jesús en ese momento de asesoría pastoral y de consejería. Ayúdanos, Señor amado, a convertir ese momento en un momento, Señor, de esperanza ante todo sufrimiento, de esperanza, Señor amado, aún más allá de la muerte. Te pedimos que nos bendiga a todos los que estamos aquí. Sosténnos, Padre, y bendice, Padre Santo, a nuestro hermano Oriendo, a su familia, y a la iglesia en Venezuela, Padre, específicamente. Aprovecho para bendecirla desde acá, al pastor Eliezer, a su hijo que está con él, a los hermanos que están allá, la hermana de Peralta, y los que están, Señor, desde Caracas. Los bendecimos desde acá en el nombre de Jesucristo. Y gracias por esta noche, Señor. Qué bueno ha sido. Amén. Amén. Gracias, hermano. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Saludos Gracias, también a los pastores Guevara que están por allí. Que Dios los bendiga. Vi que se integraron. Gracias a todos, hermanos. Que estén muy bien. Que descansen. Que tengan buenas Dios te noches. bendiga mucho, Pastor Liendo. te Me bendiga a todos. alegró haberle escuchado de nuevo. Gracias, José Gregorio. Amén. Que Dios me la bendiga. Que esté muy Bendición. bien. Bye, bye. Chao, Ibe. Dios te bendiga. Chao, Bendiciones. Eleazar. Chao, siervo. Gracias. Un abrazo. Bye, bye. Adiós.